Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo hoy viernes 24 de mayo de 2024. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. Deben cuidarse las reformas al juicio de amparo para evitar regresiones que afecten los derechos humanos, aseguró el ministro Lainez Potisek. Fijar topes máximos a las comisiones de las Afores busca mejorar el bienestar de la población en la etapa de retiro, estableció la segunda sala. El ejercicio del derecho de defensa no puede considerar una acción deliberada para prolongar un proceso, advierte la Defensoría Pública Federal. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 155-2023, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley del Gasto Público del Estado de Tamaulipas, que otorgaban diversas facultades a la Secretaría de Finanzas. Entre estas, los artículos 47, 48, 49 y 51, que le permitían ampliar las partidas presupuestales sin cumplir con las excepciones de que ello estuviera aprobado en una ley posterior o cuando hubiera excedentes, reducir los montos aprobados a las dependencias y entidades, asignar recursos obtenidos en excesos a programas considerados prioritarios y transferir partidas, realizar transferencias o modificaciones presupuestales entre diferentes dependencias y entidades. El Pleno de Ministros argumentó que las disposiciones violaban el marco constitucional y legal aplicable. Se trataba de disposiciones abiertas y que otorgaban facultades discrecionales a la Secretaría de Finanzas, lo que es contrario a lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Y la ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, recibió en el edificio sede del máximo tribunal a representantes del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Durante el encuentro, la ministra presidenta aseguró que los avances en derechos humanos y en el sistema jurídico se deben principalmente a la labor de las y los abogados, quienes a través de sus demandas introducen nuevos conceptos que exigen a las personas juzgadoras valorar otro tipo de planteamientos y avanzar en la tutela de los derechos humanos. Indicó que una de las prioridades es reivindicar la ética y los principios de los juzgadores para que el Poder Judicial se consolide como un ente fuerte, independiente, autónomo y responsable. Los abogados externaron su apoyo a la ministra presidenta y a la labor que realiza al frente del Poder Judicial, así como a la independencia judicial, precisando que es un privilegio que encabece a dicho poder, ya que dignifica a la profesión y al Poder Judicial de la Federación con su claridad, transparencia, principios y ética. Y al inaugurar el 8º encuentro regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal, en Tijuana, Baja California, el ministro Javier Lainez Potisek llamó a cuidar los mecanismos constitucionales de protección de derechos humanos. Aseguró que el interés legítimo es una de las reformas más importantes en materia de amparo que ha transformado vidas y garantizado el ejercicio de los derechos humanos. Por eso, cuidemos mucho las reformas en materia de amparo para que nunca sean regresivas. Esto fue un gran caminar en el orden jurídico para tutelar efectivamente estos derechos humanos. Ante personas académicas, ciudadanas y ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades de diversos niveles de gobierno, el ministro Lainez subrayó la necesidad de fortalecer el sistema de carrera en los sistemas de seguridad y procuración de justicia, así como en los sistemas de impartición de justicia en el ámbito local. Es la primer justicia de contacto con el ciudadano, mucho antes que la justicia federal. Es donde menos énfasis ha puesto el Estado mexicano para resolver estos graves problemas. Los avances de esta 8ª sesión podrán consultarse en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia.
Y en una entrevista exclusiva para el canal del Poder Judicial de la Federación, que concedió a mi compañero Mario López Peña, el ministro Javier Lainez Potisek aseguró que los constantes ataques del poder político contra los órganos del Poder Judicial de la Federación no son exclusivos de un contexto electoral. Y es por ello, dijo, que debe haber preocupación de la ciudadanía sobre las consecuencias de estas agresiones. Yo creo que verlo únicamente como una cuestión política sería restarle importancia al problema y decir, bueno, van a pasar las elecciones y esto terminó. No, ojalá fuera así, pero yo creo, sin negar que puede haber un contenido político, yo creo que sí la ciudadanía debería al menos interrogarse, sí, y reflexionar sobre lo que eso puede significar. O sea, yo creo que no puedes menospreciar o restar importancia de eso, sobre todo si es sistemático, cotidiano, por no decir diario, porque pues finalmente sí los ciudadanos o las ciudadanas están escuchando constantemente, ¿sí? Que es un poder corrupto y es un poder corrupto y eso pues finalmente van a preguntar, bueno, pues sí, esto sin el mérito de que tenemos que tener un espíritu autocrítico. Yo creo que sí hay que preocuparnos de realmente cuestionamientos que pueden ser muy graves en contra de la institución. La versión completa de esta entrevista exclusiva usted la podrá ver en el noticiario nocturno. En otra información, la segunda sala de la Corte determinó que establecer un monto máximo para el cobro de comisiones, previsto en el párrafo octavo del artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, no debe examinarse a la luz de los derechos a la libre concurrencia y competencia, como si se tratara de un tema regulado por el libre mercado, pues dicho sistema está regulado por el Estado para garantizar el derecho a la seguridad social protegido por el artículo 123 constitucional. Pues el legislador estableció un nuevo esquema para lograr la protección de los recursos que el trabajador obtendrá en su retiro, por lo que las AFORES deben cobrar comisiones en niveles similares a las mejores prácticas internacionales, lo que contribuirá al bienestar de la población en la etapa de retiro. La segunda sala explicó que el legislador actuó dentro de los parámetros constitucionales que lo facultan para legislar en materia de previsión social, sin que pueda analizarse su impacto en el sistema de ahorro para el retiro como si se tratara de un libre mercado, ya que se desenvuelven en un sistema de orden público regulado, cuyo objetivo es la protección de los trabajadores y sus recursos, por lo que no cuentan con total autonomía operativa para actuar en un mercado en el que predomine la libre competencia y concurrencia. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito determinó que en el caso de Israel Vallarta, sujeto a prisión preventiva desde 2005, no procede el cese de dicha medida cautelar, misma que considera ha sido razonable y su prolongación es consecuencia del ejercicio de su derecho de defensa. Indicó que la Fiscalía acreditó la permanencia de la prisión preventiva en su vertiente justificada, ello en atención a la sentencia del segundo Tribunal de Apelación que había concedido el amparo a Vallarta, decisión que impugnó la Fiscalía General de la República. La Defensoría Pública Federal estimó que el ejercicio del derecho de defensa de ninguna manera debe ser considerado como un acto deliberado de las personas procesadas para prolongar el proceso y por ello no puede operar en su perjuicio. Calificó de preocupante la decisión, sobre todo cuando el imputado ya ha solicitado el cierre de instrucción. Lamentó que no se haya tomado en cuenta el análisis de riesgo que presentó la Guardia Nacional en favor de Vallarta y la recomendación del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que determinó se impusiera una medida cautelar distinta, tomando en cuenta el impacto que ha tenido en la salud de Vallarta la prisión y la demora excesiva para dictar sentencia. Y ante la crisis que registra el sistema presidencial y el riesgo de una posible regresión democrática con visos de autoritarismo, es necesario pensar en un nuevo modelo que garantice la gobernabilidad democrática y la racionalización del poder. Así lo señaló Gregorio Castillo, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte y autor del libro Sistema Parlamentario y Presidencial por un sistema híbrido en México.
para llegar finalmente a una propuesta híbrida. Sí, conservar nuestro sistema presidencial, tratar de quitarle los excesos reflejados sobre todo en este esquema de facultades metaconstitucionales, ¿sí? Y dotándolo con ciertas dosis de parlamentarización que lo que permiten es gobernabilidad democrática y racionalizar el poder. En la presentación del libro que organizó el Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte, integrantes de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidieron en la importancia de revisar el sistema presidencial. Porque estamos tentados a presidencialismos absolutos, en donde el papel del Congreso puede ser residual en mayorías, en donde el Poder Judicial sigue siendo la rama más débil, la menos fuerte y la que sigue sufriendo los enconos de las transmisiones del poder. Lo importante que tenemos que descartar aquí es preocuparnos, es decir, al final del día el sistema, como lo tenemos el presidencial, ya no va a dar para más y hay que replantearlo. 14:10, hacemos una breve pausa. Al regresar, gracias a las sentencias del Tribunal Electoral, las mujeres tienen mayor participación en política. Ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González, quien dio seguimiento al Encuentro Nacional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres que organizaron el Tribunal Electoral, el INE e INMujeres. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el sur de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres en México. En la inauguración, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que si bien cada vez hay más conciencia de que las mujeres pueden acceder a cargos públicos en nuestro país, todavía se pueden encontrar prácticas estructurales que impiden ese avance y que se deben erradicar. Prueba de ello, señaló, es el número de asuntos que ha resuelto el Tribunal Electoral en el tema de paridad. Escuchemos. A la fecha tenemos que se han resuelto 1.182 expedientes y 6.273 sentencias referentes exclusivamente a asuntos de paridad de género. En el periodo del 4 de noviembre de 2016, que es cuando, digamos, empieza toda esta visión de juzgar con perspectiva de género, en donde también las y los impartidores de justicia empezamos a entender, a visualizar que había una manera diferente de revisar los casos. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, coincidió que en temas de paridad y de combate a la violencia de género todavía hay camino por avanzar, aunque resaltó que las elecciones del próximo 2 de junio serán históricas porque seguramente México tendrá su primera presidenta de la República y más de 10,000 mujeres electas en diferentes cargos de elección popular. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Y en otro asunto, la Sala Regional Guadalajara revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Sinaloa que declaró la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la presidenta del Comité Directivo Estatal de un partido político en la entidad. Lo anterior al existir una discrepancia en la manera en que el Tribunal Local y el OPLE aplicaron la ley electoral en este caso, lo cual en ambos casos fue incorrecto, además de que no se precisó la infracción que se estaba revisando. La autoridad instructora admitió y emplazó al denunciado fundamentándose de forma genérica y ambigua en el artículo 280 bis de la ley electoral local, mientras que la autoridad resolutora emitió su sentencia bajo el análisis del artículo 24 bis C, fracción 22 de la ley de acceso local. En este sentido, ni el Instituto Local ni el Tribunal Local fueron precisos en establecer la infracción que se estaba instaurando.
Y la Sala Regional Ciudad de México revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral Local con el que reservó el registro de 4 candidaturas de la coalición Fuerza y Corazón por Hidalgo a distintos ayuntamientos en la entidad, postuladas bajo las acciones afirmativas indígena y LGBT. La y los magistrados acreditaron que a una de las candidaturas indígenas ya se le había otorgado el registro. A la postulada por la diversidad sexual se declararon infundados sus argumentos y de las otras 2 candidaturas indígenas se ordenó su registro, pues no se respetó su derecho de audiencia. Al tratarse de candidaturas postuladas por acciones afirmativas implementadas a favor de las comunidades indígenas, el Tribunal Local debió hacer una interpretación reforzada de las reglas inclusivas de postulación de candidaturas correspondientes y el Código Electoral de la entidad, toda vez que la trascendencia de la garantía de audiencia no solo impacta al derecho individual de las personas candidatas, sino al colectivo al que pertenecen. En otra información, la función principal del juicio de amparo es que se cumpla con la defensa de los derechos de todas las personas, por lo que se consolida como el instrumento de protección de derechos humanos más importante para la justicia mexicana, aseguró el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Ante estudiantes de Derecho, indicó que tras la reforma de 2011, el amparo se transforma para proteger no solo los derechos de forma individual, como lo venía haciendo durante 200 años, sino también de naturaleza colectiva, lo que puede beneficiar a todas las personas que se vean afectadas por la violación a derechos como a un medio ambiente sano a través de la suspensión. No es el juez entonces el que en el uso de las facultades que tiene pretenda beneficiarse de paralizar una norma, de paralizar un acto, de darle efectos generales a una suspensión. No, en realidad es el ciudadano, son las personas quienes tienen precisamente esa legitimación para acudir ante los tribunales y algún acto que vulnere sus derechos pueda ser en su momento suspendido, restituido provisionalmente y eventualmente reparado. Y en el boletín del Consejo de la Judicatura Federal, la Judicatura Hoy, se destacó una resolución del primer tribunal colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito que amparó un ejido en Jalisco para dejar insubsistente un contrato suscrito con Pemex. Lo anterior, pues el terreno sufrió un detrimento injustificado en su patrimonio al privársele de su uso y disfrute de 10 veces la superficie contratada. El tribunal señaló que el contrato de ocupación superficial contenía vicios de consentimiento, por lo que ordenó a la paraestatal tramitar la expropiación y realizar la indemnización correspondiente. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo y manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial. Resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Agradecemos su atención, que tenga una excelente tarde y un bonito fin de semana. Hasta pronto.